Noviembre, día cuarto del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán. San Carlos, de la ilustre familia de los Borromeos, nació en el castillo de Arona el día 2 de octubre del año 1538, siendo sumo pontífice Paulo III y emperador Carlos V, que se había apoderado del milanés. La noche que nació vieron los soldados que hacían la centinela iluminando todo el castillo con una resplandeciente luz, dando el cielo a entender el resplandor de santidad que algún día había de derramar aquel niño en toda la iglesia de Dios, quien desde su más tierna infancia fue prevenido con todas las bendiciones de dulzura. Huía cuidadosamente de la compañía de aquellos niños en quienes notaba atolondramiento en las acciones o inmodestia en las palabras, gustando de estar solo, y se divertía en hacer altares, adornarlos e imitar las ceremonias de la iglesia, con cuyas acciones manifestó su inclinación al estado eclesiástico, y habiéndole conferido la primera tonsura, logró cuanto deseaba su devoto corazón. Un tío suyo, llamado Judas César Borromeo, renunció él a la abadía de San Cratiano y San Felino. Luego advirtió el niño a su padre que aquellas rentas no se podían emplear en la manutención de la casa, y dejándosele al mismo niño la administración, separó de ellas lo que bastaba para un moderado sustento, aplicando lo demás para el adorno de su iglesia y para el alivio de los pobres. Enviáronle a Pavia para acabar sus estudios, y aunque reinaba mucho el desorden en aquella ciudad, Carlos supo adelantarse en las letras sin perjuicio de la virtud. Conociendo lo inficionado que estaba el aire de aquel pueblo, evitó la infección con la oración, con la penitencia y con la frecuencia de los sacramentos. Recurrió a la que se llama Virgen por excelencia. Puso en sus manos el tesoro de su virginidad, escogióla por madre suya, por su protectora y por su abogada. No añadiré que no le engañó su confianza, porque a ninguno engañó jamás la que colocó en esta divina madre, que llevó en su vientre la sabiduría encarnada. Fuele muy necesaria la protección de esta reina de las vírgenes. Pusiéronle acechanzas a su fidelidad, pero el fuego de la tentación solo sirvió para purificar más el oro de su virginal entereza. Habiendo sido creado papa, el cardenal de Médicis, su tío, con nombre de Pío IV, le llamó a Roma, donde con el capelo de cardenal le hizo arzobispo de Milán, y le encargó la principal admiración de los negocios que desempeñó con la mayor integridad, solicitando sobre todo la conclusión del Concilio de Trento. Vivía en Roma con esplendor, pero pensando algunas veces en retirarse. La muerte de su hermano mayor le determinó en fin a mudar de vida. Reformóse según las constituciones del concilio, y Dios, que nunca se deja vencer en liberalidad, se comunicó a su siervo con particulares dones, dándole la oración ciertas efusiones o derramamientos de amor que le enternecían. Quiso retirarse de los negocios públicos para entregarse con mayor libertad a la oración, pero se lo disuadió don Fray Bartolomé de los Mártires, arzobispo de Braga, diciéndole que un verdadero cardenal debía ser activo y esforzado y laborioso, siendo conveniente poner a la vista del mundo el ejemplo de un nepote del Papa, que se interesaba más en la gloria de la esposa de Jesucristo que en la grandeza de su casa. Rindióse el santo y prosiguió trabajando como antes. Era arzobispo de Milán, pero como el Papa le detenía en Roma cerca de su persona, envió a Milán al célebre Nicolás Ormanente, y él se ensayó en predicar para habilitarse a ejercitar este ministerio por sí mismo. Obtuvo en fin licencia para retirarse a su iglesia, donde fue magníficamente recibido. Predicó el domingo siguiente y tomó por texto aquellas palabras:
Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. No era muy elocuente, pero como era santo y era obispo, su santidad movía los corazones, y la fuerza del espíritu pastoral daba peso a las palabras. Convocó un concilio provincial, arreglóse en él lo que tocaba a la vida de los obispos, de los sacerdotes, gobierno de las parroquias, administración de los sacramentos, con algunos estatutos acerca de las religiosas. Era cosa tan nueva en Milán un concilio provincial que de todas partes concurrían a verle. No acababan las gentes de admirarse viendo un cardenal en la flor de sus años subir al púlpito con frecuencia, administrar los sacramentos, negarse a todas las diversiones por desempeñar todos los ministerios de la dignidad episcopal. Extendía la fama por toda Italia, llegó a los oídos del Papa con tanto gozo suyo que escribió un breve a su sobrino con expresiones de la mayor satisfacción. Renunció el cardenal todos los beneficios que tenía y en un solo día perdió 40.000 pesos de renta. Poco acostumbrado el mundo a semejantes rasgos de generosidad, apenas lo podía creer, pero lo vio y lo admiró. La caridad que tenía a su domicilio en el corazón del buen pastor le comunicó su natural actividad para buscar las ovejas descarriadas. Emprendió la visita de los valles en el país de los suizos, y en ella le veían todos caminar a pie, sufriendo la hambre, la sed y todas las inclemencias del tiempo. Era su comida y su bebida la salvación de las almas. A precio de ésta le eran estimables todos los trabajos. El celo le infundía ligereza de ciervo para trepar los riscos más escarpados y para buscar entre los precipicios alguna oveja desmandada del aprisco. A las rebeldes las trataba con dulzura, se compadecía tiernamente con su descamino, mostrábales tal amor que les ganaba la confianza. Esta las obligaba a franquearle el corazón, y una vez franqueado las insinuaciones de la caridad pastoral, juntas a la gracia de Jesucristo, las arrancaba del error. ¿A cuántos no sacó de los desvaríos de la herejía? ¿A cuántos no llamó a la admirable lumbre de la fe, retirándolos de la región de las tinieblas y de la sombra de la muerte? No se hartaban de verle, siguiéndole de aldea en aldea y de choza en choza. Era buen olor de Jesucristo y los pueblos corrían tras la fragancia que exhalaba su santidad. Estableció en la catedral de Milán un orden admirable, la devoción de los eclesiásticos, la magnificencia de los ornamentos y el esplendor de las ceremonias. Eran un espectáculo que verdaderamente sorprendía. Erigió muchos seminarios y fundó un colegio para la nobleza, cuyos edificios son soberbios y cuyos estatutos caracterizan la prudencia del santo fundador. Introdujo en Milán a los clérigos teatinos o de San Cayetano, a quienes estimaba singularmente por su pobreza y por su confianza en Dios. Antes había introducido a los padres de la Compañía de Jesús y fundó una congregación de clérigos seculares libres de toda suerte de votos y sólo dependientes de él como de su primera cabeza para emplearlos a su arbitrio donde lo pidiese la necesidad del arzobispado. Llamó a esta congregación de los Oblatos de San Ambrosio, poniéndola bajo la protección de la Santísima Virgen y del Santo Doctor. Instruyó otros muchos piadosos gremios muy útiles a su iglesia, desahogándose y como desarrollándose su caridad en estos establecimientos, centellas del divino amor que abrazaba su corazón y tesoros escondidos con que enriquecía a su esposa. Reformó la orden de los franciscanos y de los humillados. Con ocasión de la reforma de los segundos sucedió un portento singular. Fue asalariado un asesino para que quitase la vida del santo reformador. Entró el asesino en la capilla donde el cardenal estaba rezando con su familia y le disparó un mosquetazo casi en a quemarropa, cuya bala, conducida por el demonio, llegó a la carne y en la superficie de ella le aplastó un ángel tutelar de la diócesis. Penetró mentelete, roquete y vestidos hasta el mismo cutis, donde se detuvo como respetándole, pero el santo cardenal, inmoble y sereno, como si nada hubiera sucedido, prosiguió rezando con el mayor sosiego. Al ruido del trabucazo concurrió al palacio toda la ciudad. El gobernador y el senado le aseguraron que harían justicia como se descubriese del reo. Logróse prenderle y el santo no dejó piedra por mover para que se le perdonase la vida, pero a pesar de sus caritativas instancias fue castigado como merecía, y el Papa abolió la orden de los humillados. Afligió Dios a la ciudad de Milán con el azote de la peste, hizo San Carlos prodigios de caridad. Aconsejáronle que se retirase a algún lugar sano para conservar una vida que era tan necesaria a toda la diócesis, pero el santo no dio oídos a semejante consejo, horrorizándole más que nada la muerte de la falta de caridad. Víctima de esta virtud, miraba a la muerte como corona suya. Parecía que la caridad le multiplicaba en muchos, padeciendo sus ovejas. Padecía en todas ellas como buen pastor, día y noche andaba por las calles llevando a todas partes la palabra de la paz
de confianza y de amor. Su presencia suavizaba los dolores, retrataba en su semblante la alegría de los santos, se desprendía de su boca el consuelo del Señor, por lo que la gente no se saciaba de verle. Él mismo administró el viático a uno de sus curas que murió víctima de la peste, la que no le tocó el santo, sirviéndole de preservativo su misma caridad. Así lo que no acierta a violar el mal más contagioso, deshacíase a penitencias, como si aquella pública calamidad del rebaño fuese castigo por las culpas del pastor. ¿Cuántas veces se ofreció a Dios para que descargue solo en él todo el peso de su cólera? Para aplicarla instituyó procesiones generales, pero ¿qué no hizo en ellas? No es posible explicar lo que ejecutó visitando las parroquias de su diócesis mientras duró este azote del cielo. Estaba en continuo movimiento, dormía poco y comía a caballo por no perder tiempo. Logró en aquel tiempo una abundante cosecha, hasta que, compadecida la divina piedad del pastor y del rebaño, levantó la mano del castigo, restituyó la serenidad y admitió gustoso el sacrificio de su amor. Escribiéronle 1000 enhorabuenas de todas partes y recibió cartas llenas de elogios escritas por los mayores príncipes de la corte romana, pero nada alteró la modestia y humildad de su corazón, como quien conocía muy bien al verdadero origen de todas las gracias y estaba perfectamente instruido en sus obligaciones. Respondió que en aquello no había hecho más que cumplir con la obligación de obispo, teniendo presente la doctrina de Jesucristo, según la cual el pastor debe dar la vida por sus ovejas, sacrificio indispensable en quien está encargado de guardar el rebaño de Jesucristo. Vivió otros 7 años después que cesó la peste, trabajando en la salvación de su diócesis y de toda la provincia de Milán, con infatigable cuidado y con una vigilancia pastoral que nunca reconoció flaqueza ni desaliento. Decía que el obispo, demasiadamente cuidadoso de su salud, no podía cumplir bien con su encargo, añadiendo que a un obispo, como él quiera, nunca le puede faltar que trabajar, por lo que reprendió severamente a un cierto prelado que le escribió se hallaba sin tener que hacer. Respondióle que no acertaba a concebir cómo podía estar desocupado el que tenía sobre sí el cuidado de una diócesis, aconsejando la residencia a un cardenal y excusándose con la ceñida extensión de su obispado, le replicó el santo que una sola alma merecía la presencia de su obispo por la elevada que fuese su dignidad. Para recogerse mejor en algunos días se retiró el santo arzobispo al monte Voral, donde hizo unos ejercicios, siendo su director el padre Adorno, jesuita, que fue su confesor por muchos años y le mereció la más estrecha confianza. Hízolos con extraordinario fervor, como quien presentía que le habían de servir de preparación para la muerte. Sus oraciones, sus penitencias y sus ayunos rindieron las fuerzas del cuerpo. Cayó malo, pero disimuló la primera calentura. A la segunda se descubrió con el padre Adorno, que moderó las oraciones, mortificaciones y vigilias. Continuando la calentura, se restituyó a Milán, donde se redobló la fiebre. Avisaron los médicos al padre Adorno que no había que perder tiempo y que era preciso intimar al cardenal que se dispusiese para morir, noticia que no sobresaltó a un hombre que había vivido tan santamente y acababa de lavar, por medio de una confesión general, las menores manchas de la sangre del cordero, en la sangre del cordero. Pidió el santo viático, trajéronsele, pero ¿con qué devoción le recibió? ¿Cuántos fueron sus amorosos delicios a vista de Dios, de su salvación, de aquel Dios que, a consumar el amor que nos tiene, quiere ser el Dios de las gracias antes de ejercer el oficio de juez de los hombres? Después que recibió el pan celestial, se le administró la extrema unción y, porque siempre había deseado morir como penitente, le tendieron sobre un silicio cuerpo de ceniza bendita. En este aparato de penitencia entró en una apacible agonía que duró algunas horas y después fue a recibir en el cielo el premio de sus trabajos a los 47 años de su edad, en que había entrado un mes antes, sábado 3 de noviembre de 1584. Publicada en Milán la noticia de su muerte, cada uno creyó haber perdido a su padre en el padre común de todos, juzgando que aún debía el Señor estar muy irritado contra aquel pueblo, pues le privaba de un obispo tan santo en lo menor de su edad. Hiciéronsele magníficos funerales, celebrando la misa del entierro el cardenal Sfrondati, obispo de Cremona, y predicando el padre Panigarola en la oración fúnebre, que muchas veces interrumpieron, o por mejor decir, continuaron con mayor elocuencia las lágrimas del auditorio. Glorificó el Señor al santo cardenal con tantos milagros que en breve tiempo se vio rodeada de votos su sepultura, a cuyo ruido, a la fama de sus virtudes, le canonizó primero la voz del pueblo, y ésta, en fin, obligó al Papa Paulo V a ponerle en el catálogo de los santos el día 1 de noviembre de 1601, mandando que se celebrase su fiesta el 4 del mismo mes, luego que el Papa Gregorio
13 tuvo noticia de su muerte, exclamó: «Apagóse la lumbrera de Israel». Martirologio romano. En Milán, San Carlos Borromeo, cardenal y obispo de aquella ciudad, a quien el Papa Paulo V canonizó por el brillo de su santidad y de sus milagros. En Bolonia, los santos Vital y Agrícola, mártires. Vital, de sirviente que era de Agrícola, llegó a ser su colega en el martirio. Los perseguidores agotaron contra él todos los géneros de suplicios, hasta tal punto que no había ninguna parte de su cuerpo sin herida. Padeciendo así con la constancia, se puso en oración, en cuya aptitud rindió su alma a Dios. Agrícola, clavado en una cruz con muchos clavos, murió en ella. San Ambrosio dice que, hallándose él mismo presente a la traslación de los santos cuerpos, puso con sus propias manos sobre el altar los clavos y el leño de la cruz, con la sangre del mártir victorioso. En el mismo día, San Filólogo y San Patrobas, discípulos de San Pablo. En Autun, San Preuil, mártir. En Vexino, San Claro, presbítero y mártir. En Efeso, San Porfirio, martirizado bajo el emperador Aureliano. En Mira de Licia, los santos mártires Nicandro, obispo, y Hermas, presbítero, bajo el presidente Libanio. El mismo día, la fiesta de San Piero Alejandrino, quien, habilísimo en sus santas escrituras, viviendo del modo más puro y hallándose enteramente desprendido de cuanto hubiera podido distraerle del estudio de la filosofía cristiana, instruyó al pueblo el mejor éxito de los días que Teonas regía la iglesia de Alejandría bajo Caro y Diocleciano, y publicó varias obras. Habiéndose retirado a Roma, cuando hubo cesado la persecución, pasó en ella el resto de su vida y murió en paz. En Rhodes, San Amanto, obispo, a quien realzaron toda su vida la santidad y los milagros. En Bitinia, San Jaunicio, abad. En Alba Real, San Emérico, confesor, hijo de San Esteban, rey de los húngaros. En el monasterio de Serforoid, cerca de Meaux, San Félix de Valois, fundador de la Orden de Santísima Trinidad de la Redención de los Cautivos. Celebrase su fiesta el 20 de este mes por decreto del Papa Inocencio XI. En Treveris, Santa Modesta, Virgen. En Bélgica, San Perpets, obispo de Maastricht. En Angers, San Gerardo, presbítero. En Mamonia, provincia de Irlanda, el tránsito de San Colman. En Inglaterra, San Bristano, obispo de Winchester. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente: conserva, Señor, tu iglesia mediante la continua protección de San Carlos, tu confesor y pontífice, para que así como le colmó de gloria el cuidado que tuvo de su rebaño, así también nos haga a nosotros cada día más fervorosos en tu amor, de su poderosa intercesión. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 44 y 45 del libro de la sabiduría. He aquí un sacerdote grande que en sus días agradó a Dios y fue hallado justo, y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso el Señor con juramento le hizo célebre en su pueblo, dióle la bendición de todas las gentes y confirmó en su cabeza su testamento. Le reconoció por sus bendiciones y le conservó su misericordia, y halló gracia en los ojos del Señor. Engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria. Hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio, y le colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese incienso digno de él, en olor de suavidad. Nota, ya se ha dicho en otra parte que esta epístola se sacó del libro de la sabiduría, del cual toma la Iglesia diversas cosas que se dijeron de los patriarcas antiguos, y las aplica a los santos obispos que desempeñaron dignamente su ministerio por haber copiado las virtudes de aquellos primeros santos. Reflexiones. Confirióle el gran sacerdocio, colmóle de felicidad y de gloria para que hiciese todas las funciones con dignidad. Envióle a ser sacerdote, y le dio la gracia de ser obispo, y le dio la autoridad 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 de ser obispo, y le dio la autorid
cantase las alabanzas del Señor, anunciase al pueblo su gloria en nombre suyo y ofreciese a Dios incienso digno de su grandeza, en olor de suavidad. Tal debe ser la pureza de costumbres, la virtud y la santidad de aquel a quien escogió Dios como a Aarón para el sagrado ministerio. Pedía Dios grande inocencia y grandes virtudes a los sacerdotes de la ley antigua, no obstante que, por decirlo así, no eran más que figuras de los que de la nueva. Pues, ¿cuál deberá ser la virtud de estos? ¿Cuál su perfección? Hagamos juicio de ello por la infinita diferencia de sacrificios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuánta es la santidad? ¿Cuánto el valor? ¿Cuánto el infinito mérito de la víctima que se ofrece en el sacrificio de la misa? Pues infiere de ahí cuánta debe ser la santidad y la pureza del ministro que le ofrece. Pero, ¿qué efectos de admiración, de amor y de reconocimiento debe excitar en todos los fieles la memoria sola de este incomprensible beneficio? ¡Qué asombro y qué respeto a la vista de esta maravilla! Con qué humildad deben comparecer delante de esta adorable majestad, cuánta su ansia por participar de los sagrados misterios, cuánta su respetuosa veneración a los altares, qué respeto a tan augustas ceremonias. Pero ¿cuál debe ser la eficacia de la fe? ¿Cuál la pureza de costumbres, la eminente santidad de los ministros del Altísimo, de esos visibles mediadores entre Dios y los hombres, de esos sacerdotes del Dios vivo, cuya dignidad respetan las potencias de la tierra, cuyo sagrado carácter se hace también respetable a los mismos ángeles? ¿Podrían acercarse al altar sin sentirse sobrecogidos de su santo terror? ¿Podrían tener en sus manos la sagrada hostia sin experimentar los maravillosos efectos de su divina presencia? Salió Moisés de la conversación que tuvo con Dios en el monte con el semblante inflamado, arrojado de rayos de luz por todas partes. ¿Y podrá salir del altar un sacerdote sin nuevo fervor, sin nueva devoción, sin que se note en él una virtud más resplandeciente? Así discurre todo hombre de buen juicio, instruido en las verdades de nuestra religión. Así discurren hasta los iroqueses y los indios, luego que están bien informados de nuestros sagrados ministerios. Pero ¿discurren de la misma manera todos los cristianos? ¿Acreditan todos con su conducta la fe que profesan y la idea que tienen de este divino misterio? El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que debía ir muy lejos de su país llamó a sus criados y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según sus fuerzas, y partió al punto. Fue pues el que había recibido los 5 talentos a comerciar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mas después de mucho tiempo vino el señor de aquellos criados, les tomó cuentas, y llegando con el que había recibido 5 talentos, le ofreció otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Díjole su señor: Bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Luego también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 más que he granjeado. Díjole su señor: Bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Meditación. No hay condenado que no esté convencido de que su condenación es obra de sus manos. Punto primero. Considera cuánto será el dolor, la rabia y la desesperación de un infeliz condenado, cuando por toda la eternidad esté invenciblemente conociendo que él mismo fue el artífice de su condenación. Si se condenó, fue por su culpa. Si se condenó, fue porque le dio gana de condenarse. Si se condenó, fue porque no quiso ni se le antojó corresponder a la gracia. Había hecho Jesucristo todo el coste de su salvación. No le había excluido este divino Salvador del beneficio de la redención. Nació, vivió, padeció y murió por él como por los predestinados. Mereció y le comunicó todos los auxilios suficientes para ser santo. Esta verdad es del mayor consuelo para todos los fieles, pero es de un desesperado dolor para todos los condenados. Si los hubiera dejado el Señor en la masa de la perdición, si no hubiera muerto por ellos, si les hubiera negado los auxilios absolutamente necesarios para salvarse, no por eso sería menos funesta su muerte, ni menos lastimosa su desgracia. Pero entonces todo su furor, toda su rabia y toda su cólera sería contra Dios, que solo los había sacado de la nada para perderlos. Mas, ¿qué sentirán? ¿Cómo se enfurecerán? ¿Qué odio tan mortal no se tendrán a sí mismos, sabiendo muy bien que aquel Dios era un buen pastor que amaba a todas sus ovejas, que aquel juez era un salvador que había muerto por ellos, que aquel criador era un buen padre, que a ningún hijo le negó jamás su legítima, que solamente los crió para ponérsela luego en las manos, que además de eso no hubo quien
no hubo siquiera uno a quien no le hubiese liberalmente concedido algún caudal para que negociase con él y para merecer la salvación que en los adultos solo se da a título de premio y de salario. Condenóse aquel porque no quiso escuchar la voz de su buen pastor, porque voluntariamente se apartó del rebaño, porque no le dio la gana de volverse al redil. Si esta oveja fue despedazada, ¿será por culpa del pastor o de la oveja? ¿Qué motivo había para dejar la casa del mejor de todos los padres y para no querer vivir sujeto al dulce yugo de sus leyes? ¿No fue grande extravagancia cansarse de una vida uniforme y arreglada? Sacúdese el yugo de la ley. No se puede sufrir una dependencia, quiérese vivir al antojo de cada uno. No quiere Dios violentarnos, o porque no le gusta el servicio forzado, o porque respeta, digámoslo así, la libertad que Él mismo concedió al hombre. Pero ese infeliz, prodigio distante ya de esa casa de su padre, encuentra bien presto en su propia libertad su mayor desdicha, su ruina y su perdición. No hay un solo condenado que no sea artífice de su desgracia. Mi Dios, qué dolor eterno, qué enterra desesperación haber trabajado en su propia pérdida, de verse a sí mismo su condenación. Punto segundo. Considera que no hay santo en el cielo que no conozca, que no esté convencido de que debe su salvación a la sangre, a los méritos y a la gracia de Jesucristo. Pues, ¿cuáles serán sus amorosos, sus agradecidos afectos a este divino Salvador? Pero tampoco hay condenado en el infierno que no conozca y no esté convencido de que este divino Salvador jamás le negó su gracia, y que él, por propia malicia suya, no quiso seguir aquella inspiración, obedecer aquel mandamiento, privarse de aquel falso gusto que le había de causar la muerte, caminar por el camino estrecho que conduce los hombres a la vida. Qué furiosos movimientos de odio, de rabia y de desesperación contra sí mismo no le excitará este claro conocimiento. Aquel rico que se condenó estará conociendo por toda la eternidad que en su mano estuvo expirar con limosnas sus pecados, que tuvo grandes impulsos, no le faltaron gracias ni auxilios, y que solo le faltó la gana. Aquella doncella, aquella mujer que se condenó, jamás podrá olvidar que en el infierno todo lo que hizo Dios para salvarla. De las buenas lecciones que le dieron en la niñez, su cristiana educación, las fuertes inspiraciones que tuvo, los lances, las desgracias que le sacudieron, las enfermedades que padeció, las pesadumbres que le sofocaron, todo lo disponía la divina providencia para que no se perdiese, pero se condenó porque se quiso condenar, y ella misma estará bien persuadida de eso. Aquella persona consagrada al Señor y ligada a su servicio con los más sagrados vínculos, se verá eternamente en el infierno. Si tuvo la desgracia de ser precipitada en ellos, que la hubiera costado mucho menos traer una vida arreglada, inocente, regular, en el estado eclesiástico o religioso, que la desbaratada y secular que siempre trajo. Verá que su condenación es obra suya, verá que ella misma se opuso y se endureció obstinadamente contra los remordimientos de su conciencia, contra las luces de la razón y contra todos los impulsos de la gracia para perderse. Oh Dios, qué dolor, qué desesperación será la de un eclesiástico, la de un sacerdote, la de un religioso que se condenó. Represéntate a un hombre que en un rapto de locura o en un exceso de embriaguez puso fuego a su casa. ¿Qué sentirá este infeliz cuando, recobrado el juicio y volviendo en sí, o del frenesí o de la borrachera, reconozca que abrazó su causa por las mismas manos, y que el incendio consumió sus muebles, sus bienes, sus almacenes y todo cuanto tenía en el mundo? Cuando piense que se ve reducido a mendigar porque quiso perderlo todo, que le sobraban conveniencias, y que, pudiendo ser rico en este mundo por un exceso de locura, se le antojó hacerse miserable, por diosero y desgraciado. Considera bien cuál será el dolor de aquel insensato cuando haga reflexión a su brutalidad, pues comprende, qué desesperación será la de un condenado cuando reflexione, y lo estará eternamente reflexionando, que por su mero antojo se condenó. Mi Dios, pues me dais tiempo para tener prevista aquella desesperación, dadme gracia para precaverla. No, mi Dios, no quiero perderme, y estoy resuelto a sacrificarlo todo, a sufrirlo todo y a practicarlo todo por salvarme. Haced, Señor, que así lo consiga, mediante vuestra divina gracia y por los méritos de mi Señor Jesucristo. Jaculatorias. Conozco, Señor, mis pecados, me arrepiento de ellos y perpetuamente los tendré a la memoria para detestarlos.
Justo sois, Señor, aun cuando con más vigor nos castigáis, ni a nosotros nos resta más que la confusión y el dolor de habernos perdido solo porque nos quisimos perder. Propósitos. 1. Ser uno desgraciado porque le sucedió una fatalidad que no pudo prevenir es cosa bien triste, pero al fin no puede achacárselo a sí mismo, y toda su indignación se convierte contra la causa de su desgracia. Mas ser uno miserablemente infeliz, eternamente infeliz, solo porque le dio la gana de serlo, ser miserablemente infeliz por una malicia suya, cuando pudo ser eterna y soberanamente dichoso, comprende, si es posible, hasta dónde llega el rigor de este suplicio. Si a lo menos se lograra en el infierno el consuelo de poder apartar de sí este pensamiento, si allí pudiera uno persuadirse de que Jesucristo no había muerto por nosotros y de que no habría podido obrar de otra manera, pero en el infierno ninguno es hereje. Se conoce, se ve, se palpa que en la reprobación fue obra de nuestras manos. Todos están convencidos de esta verdad. Sábese que se podía no resistir a la gracia. Confiérase que a ninguno le faltó la gracia suficiente para salvarse, pero que no se quiso usar de ella. El atractivo del deleite engañó a la voluntad y fue la pasión superior, porque el corazón se puso de acuerdo con la pasión. Ah, ¿y qué otra manera se viviría si se meditara muchas veces esta verdad? Piensa en ella continuamente, y cuando es más violenta la tentación, cuando la pasión está más encendida, pregúntate a ti mismo: ¿quiero yo condenarme? Bien puedo darme este gusto, pero el fruto de este gusto pasajero será el infierno, será el ser infeliz por toda la eternidad. Si determino libremente pecar, libremente admito ser condenado. No hay discurso más convincente ni consecuencia más legítima. 2. Todo pecado mortal le has de considerar como cierta especie de derecho particular que adquieres para tu reprobación, como de un género de título que te asegura una desventurada eternidad. Cuántas piadosas industrias discurrieron los santos para tener siempre delante de los ojos esta importante verdad. Unos, al verse acometidos de las más fuertes tentaciones, escribieron estas palabras: si cometo este pecado, consiento en ser condenado. Otros, arrimando la mano a los dedos de la llama, se preguntaban a sí mismos si podrían vivir eternamente entre los ardores sempiternos, y otros, en fin, se hacían familiares este pensamiento, que esta verdad tan importante: mi salvación será obra de mi Señor Jesucristo, pero mi condenación será obra mía, si tengo la desdicha de condenarme. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!